Hola mis estimados amigos, sean bienvenidos a este video número 4 de la serie 1, Primeros Pasos en Programación en Java. Soy Marcos Jara y en el video anterior estuvimos viendo las variables y los tipos de datos primitivos, ¿ok? Así es que si no viste el video anterior, buscarlo allí en el playlist que lo vas a encontrar para poder entender completamente de qué se trata este video número 4. Muy bien, en el video anterior vimos que existen dos tipos de datos en Java. Uno de ellos eran los tipos de datos primitivos, ¿ok? Y los otros tipos de datos dijimos que eran las clases o los tipos de datos por referencia. Hoy estaremos desarrollando y hablando un poquito más de ese segundo tipo de datos, que es el de tipo de datos por referencia, y veremos también el concepto de clases wrappers, ¿ok? Un tema que se nos olvidó desarrollar la vez pasada es en lo relacionado al alcance de las variables, ¿ok? Entonces voy a colocar simplemente acá clase wrapper y ya vamos a empezar con el desarrollo. Muy bien, accediendo a nuestra clase, a nuestro proyecto, vamos a ver que en la clase anterior estuvimos creando unas cuantas variables, vimos también cómo comparar esas variables, y para este nuevo proyecto de ahora voy a crear un nuevo código fuente. A mí siempre me gusta reaprovechar, entonces lo que voy a hacer es simplemente copiar y pegar para no entrar en ese tema del menú, darle nuevo, después class. Entonces directamente desde aquí voy a colocarle aquí variables de referencia, ok. Y voy a borrar todito esto que tengo aquí para empezar de cero. Muy bien, antes que nada quiero abarcar un tema que en el video anterior me había olvidado, y el cual es el alcance de las variables. Las variables, digamos que tienen, todas las variables que se crean en cualquier lenguaje de programación tienen un determinado alcance. El alcance de las variables es, digamos, el ámbito donde esa variable va a estar visible o accesible, es decir, el lugar donde yo puedo, desde qué lugar yo voy a poder leer esa variable y voy a poder escribir en esa variable. Entonces, como las variables se pueden leer y se pueden escribir, entonces ellas están limitadas por un alcance, y ese alcance es el bloque en donde ella haya sido definida. Entonces, por ejemplo, si yo defino aquí, vamos a suponer que yo tengo aquí una variable aquí del tipo entero que se llama suma, y lo voy a inicializar con 100, ok. Entonces, si yo he definido esa variable dentro de este bloque del método, en este caso estoy dentro del bloque del método, entonces esa variable solamente va a estar accesible, su ámbito o su alcance va a ser solamente ese bloque. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo otro método acá, por ejemplo, vamos a suponer un método imprimir, voy a darle acá un imprimir, ahí generé un método rápidamente. No te preocupes que yo más adelante te voy a explicar todos estos accesos directos, cómo vas a hacerlo también vos para poder automatizar tu implementación. Entonces ahora vamos a lo que nos interesa. Si yo por ejemplo aquí quiero utilizar esa variable suma y le quiero decir suma es igual a suma más, yo no voy a poder hacer referencia a esta variable suma desde este otro método, porque yo acá ya estoy en otro bloque. Es decir, en Java todo es bloques. Entonces, si yo defino un método, de hecho un método requiere que él esté definido en su propio bloque. Entonces, al definir un método implica su bloque. Entonces aquí, por ejemplo, esta variable suma, yo no puedo utilizar, si quiero hacer referencia a la variable suma que creé en el método main que tengo aquí, porque él ya no está accesible. Su alcance ya se acabó, vamos a decirle aquí cuando se encerró el bloque. Entonces, si yo por ejemplo tengo, vamos a suponer, ¿eso qué significa? Que si yo tengo una variable que defino en un método, no voy a poder utilizar esa variable en otro método. Perfecto. Entonces ahora, si yo por ejemplo tengo un bloque acá, cualquiera, acá definí un bloque sin que sea precisamente un método. O sea, definí un método anónimo, un bloque anónimo, por decir así. Entonces, si yo creo aquí una variable ahora, vamos a suponer float, acá promedio va a ser igual a 100.9 f, ok,
Así vimos que se podía definir una variable float. Entonces si yo le digo aquí, por ejemplo, promedio más, yo no voy a tener problema. Voy a poder utilizar este promedio aquí. Pero si yo quiero utilizarlo fuera, aquí, promedio más, esta variable promedio ya no está accesible. ¿Qué significa eso? Que como yo definí el promedio en un bloque específico, yo esa variable promedio no voy a poder usar en un método fuera de ese bloque en donde él está definido. Aquí yo hice un bloque solamente para el ejemplo, pero este podría ser un if, acá podría haber sido un if, acá podría haber sido un while, acá podría haber sido un for, o sea, a modo de ejemplificar, simplemente a modo de ejemplificar. Entonces yo creé aquí nada más un bloque anónimo, solamente para demostrarte. Ahora, ¿qué pasa con los bloques anidados? Supongamos que, este ya es otro caso, vamos a suponer que yo definí aquí dentro de este bloque, yo definí una variable promedio del tipo float. Pero vamos a suponer que dentro de ese bloque yo tenga otro subbloque. ¿Qué es un subbloque? Es un bloque que está dentro de otro bloque. Entonces si yo tengo aquí un subbloque dentro de este bloque principal, y te repito otra vez que este bloque o subbloque puede ser un if, puede ser un while, puede ser un for, puede ser un switch. Entonces si yo aquí quiero utilizar el promedio sí voy a poder acceder, porque este subbloque es digamos un subbloque que pertenece al bloque principal en donde la variable fue definida. ¿Qué significa entonces? Que el alcance de la variable está definida por el bloque donde es el ámbito, mejor dicho, donde el bloque haya sido definido esa variable, o subbloques. Entonces, perdón. Entonces, por ejemplo, si yo tengo más subbloques aquí, por ejemplo, así, más subbloques, yo voy a poder utilizar igual el promedio allí. A ver, sería así. Aquí voy a poder seguir utilizando el promedio. Si yo estoy haciendo aquí promedio más, allí yo estoy utilizando, fíjate que yo estoy utilizando la misma variable. Entonces yo aquí definí el promedio en un bloque principal, y ese promedio yo en el mismo bloque yo puedo utilizar, o en el subbloque anidado a la enésima potencia. O sea que no importa cuántos subbloques internos yo tenga, pero siempre y cuando ese subbloque interno esté dentro del bloque principal donde la variable ha sido definida, yo voy a poder utilizar, pero no en un bloque paralelo, por decir así. Entonces si yo aquí, por ejemplo, quiero utilizar promedio, ya vimos hace rato, no voy a poder utilizar, porque aquí el promedio está fuera del bloque, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo defino una nueva variable aquí afuera, que va a ser del tipo doble, promedio igual a 2000.9? Ok, fíjate que yo ahora yo estoy utilizando un identificador similar, o por decir igual a un identificador que yo utilicé en un bloque anterior aquí arriba. Pero ¿qué pasa? Que por más que sean del mismo nombre, te vas a dar cuenta también que el tipo de dato también es diferente. Entonces te vas a dar cuenta que por más que las variables tengan el mismo nombre, en realidad aquí son variables que apuntan completamente a ubicaciones diferentes dentro de la memoria. O sea que son variables completamente diferentes por más que lleven el mismo nombre. Entonces, esto que yo te estoy mostrando, muy pocos cursos te van a mostrar y muy pocos profesores te van a explicar, porque cuesta digerir un poco al inicio, pero muchos errores de programación, muchas fallas en los sistemas, y te estoy hablando de sistemas grandes, ocurren por causa de no comprender bien el funcionamiento de del ámbito o del alcance de una variable. Entonces, a veces, por ejemplo, se crean
variables con el mismo nombre, pero que están en diferente alcance, y uno cuando empieza a programar, uno dice, no, pero si es la variable promedio, es la variable promedio, acá yo le asigné un valor y allá abajo me está retornando otro valor. Claro, porque no tuviste bien en cuenta el alcance donde esa variable estaba definida y estaba, digamos, trabajando. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo, si yo por ejemplo acá imprimo, si yo aquí imprimo CISO promedio, ¿qué valor te parece que él me va a imprimir aquí? ¿Te parece que él me va a imprimir el 1009 o te parece que él me va a imprimir el 2009? ¿Cuál de ellas te parece que él va a imprimir? Fíjate bien. Entonces esto es un desafío, un ejercicio también que ayuda muchísimo a desarrollar la lógica, y en muchos, digamos, exámenes de certificación de Java son ejercicios que salen justamente para ver y verificar si el estudiante comprende bien el alcance el concepto del alcance de las variables dentro del entorno de programación de Java. Entonces es bastante interesante realmente hacer pruebas con esto, crear varios métodos, imprimir y ver los resultados que se arrojan. Aquí por ejemplo, si yo imprimo CISO promedio, si yo le doy imprimir o ejecutar, vamos a ver que él imprimió primero 1003 y después imprimió 2009, ¿ok? Entonces, ¿por qué imprimió primero 1003? Porque aquí yo definí la variable promedio con el 1009 primeramente, y posteriormente yo le di un promedio más. Promedio más significa, o sea, eso no te expliqué, pero el promedio más vendría a ser como el promedio igual a promedio más 1. Es una abreviatura para escribir todo esto por extenso. O sea, en vez de hacer promedio es igual a promedio más 1, yo puedo hacer directamente promedio más. Ok, ese es un operador que más adelante estaremos viendo también los operadores en Java, que lo que hace es justamente sumar un valor a la variable que yo ya tengo, una unidad solamente. O sea, sería incrementar la variable en una unidad, siempre en una unidad, ¿ok? Entonces, aquí me sumó una vez, aquí me sumó otra vez, y aquí me sumó otra vez, y aquí entonces él imprime 1003.9. Y debajo yo definí otra variable que también tiene el mismo nombre, pero que en realidad se trata completamente de otra variable que va a estar en completamente otra ubicación de la memoria y que va a estar utilizando completamente otra referencia. Entonces son variables completamente diferentes. Bueno, eso en cuanto al alcance de la variable. Si tenés dudas en relación a esto, podés preguntar en el blog. Voy a dejar así guardado para tener una referencia, ¿ok? Nuestro segundo punto sería con relación a las clases wrapper. Las clases wrapper son clases que son del otro tipo de datos en Java, que son ya de referencia o que son del tipo clases, ¿ok? En Java todo lo que nosotros creamos es también un tipo de dato. Todo es un tipo de dato, porque cuando nosotros creamos programas en Java, lo que hacemos es crear clases, y las clases en Java son un tipo de dato. Entonces cuando yo creo una clase, yo lo que en realidad estoy haciendo es definir un tipo de datos. Pero ¿a qué nos referimos cuando decimos clases wrapper? Voy a copiar y pegar esto, voy a colocarle aquí wrapper. Las clases wrapper son un tipo de dato específico de referencia o de clases que tienen relación con los tipos de datos primitivos. Es decir, por cada tipo de dato primitivo que yo tenga dentro del lenguaje, int, byte, short, que ayer vimos, también existe una clase wrapper relacionada, que es, digamos, su clase de referencia. Hola, mi amor. ¿Mi micrófono funciona? Está funcionando, está grabando. ¿Qué? Bueno, va embora. No está grabando. Está grabando. ¿Está Hola, mi amor. grabando? Sí, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Hola, hola. Bye, bye.
Cerrame la puerta ahí en silence. Chao. Chao. Ok, seguimos. Entonces, aquí tenemos las clases wrapper. Entonces, por cada tipo de datos, voy a borrar esto. Voy a borrar todo esto. Y aquí tenemos que por cada tipo de dato, por ejemplo, si yo tengo un tipo de dato int, voy a hacer esto con comentario, yo voy a tener una clase wrapper que va a ser el integer. Vamos a hacer ya en la práctica, ¿sí? Entonces va a ser int x igual a 0, ¿ok? Quiere decir que el tipo de dato primitivo es el int, así, int, todo con minúsculas. Y además vimos ayer que esto se representa por una palabra clave. Y también tenemos el integer. Pero este tipo de dato integer es la misma cosa que el int, ¿ok? Cumple la misma funcionalidad. Cumple la misma funcionalidad. Pero el tipo de dato no es un tipo de dato primitivo, sino que es un tipo de dato clase. O sea que él es una clase. Yo puedo hacer todo lo que yo hago con el tipo de dato primitivo, puedo hacer también con el tipo de dato clase. Pero si yo le doy un clic, por ejemplo, voy a presionar la tecla control y le voy a dar un clic acá. Y voy a mostrarle que él lo que hace es en realidad, bueno, acá ya lastimosamente nos dio un error, no puedo acceder a la clase. Pero él es una clase. Entonces, ¿para qué existen las clases wrapper? ¿Y qué alternativas nos dan en relación al tipo de dato primitivo? ¿Y por qué no usar simplemente el tipo de dato primitivo? Muy bien. Los tipos de datos wrapper son clases, ¿ok? Y los tipos de datos wrapper surgen porque proporcionan al desarrollador, y no solo al desarrollador, sino que también a los creadores de frameworks de desarrollo, de funciones adicionales que las variables del tipo primitivo no poseen. Es decir, yo por ejemplo, al ser una clase, al ser esta clase integer, una clase que almacena un valor del tipo entero, ya también y como tiene todas las características de una clase, él está dotado de varios atributos y de varios métodos. Fíjate que si yo por ejemplo escribo acá x1 punto, automáticamente aquí me sale una serie de atributos y una serie de métodos que, digamos, ya se incorporan dentro de esa clase para proporcionar mayor funcionalidad a ese tipo de dato numérico entero. Entonces eso me proporciona a mí poder trabajar de forma más fácil, ya que puedo reaprovechar o reutilizar funciones preestablecidas, y también es muy útil para los entornos de desarrollo. Otra utilidad que tienen las clases wrappers es que estas clases, al ser serializables, ellas pueden viajar por la red y hacer posible que diferentes digamos, computadoras con el mismo sistema puedan comunicarse los datos para poder, digamos, realizar procesamiento o tareas en paralelo. Entonces, para eso necesitamos que las variables viajen, o sea, los tipos de datos, las informaciones viajen de un computador a otro, ya utilizando un comando de bajo nivel. Por supuesto que muchas veces esa parte nosotros no manejamos, no tocamos, pero que digamos que para eso es una restricción la utilización de las clases wrappers. Ahora, ¿cuál utilizar y cuándo utilizar tipos de datos primitivos y cuándo utilizar tipos de datos wrappers? Yo te sugiero que si vos vas a utilizar, vas a hacer un cálculo, por ejemplo, interno dentro de una función, y esa variable va a tener ese alcance solamente dentro de la variable. Vos utilices simplemente un dato primitivo, no necesitas para eso utilizar un tipo de dato wrapper. Pero por ejemplo, para el paso de parámetros y envío de retornos, utilizar siempre, y creación de clases y atributos, que es algo que vamos a ver más adelante, utilice siempre tipo de datos wrappers. Y también, si querés evitarte problemas y querés ya trabajar de forma a poder extender, digamos, la funcionalidad de las aplicaciones que vayas desarrollando, utilice siempre los tipos de datos wrapper, ¿ok? Ya que siempre vas a tener más funcionalidades, más operaciones, más funciones preestablecidas que lo vas a poder aprovechar para tus aplicaciones. Entonces, esas son las clases wrapper. Entonces, las clases wrapper son tipos de datos de referencia. Se les dice de referencia porque ya son de tipos clases.
Ahora, la pregunta es, ¿solamente los tipos de datos primitivos tienen sus tipos de clases wrappers o existen otras clases de referencia que también podemos utilizar? De hecho, que las clases wrappers son un concepto que se les da solamente a aquellas clases que son, digamos, para definir a los tipos de datos de clases que hacen referencia a los tipos de datos primitivos. Pero en el mundo de la programación de Java existen millones y millones de variables o de tipos de datos de referencia o de clases. Es más, yo te había dicho hace minutos que todo lo que nosotros vamos a crear en clase en Java son tipos de datos, porque todo lo que vamos a crear en Java son clases. Entonces, si yo por ejemplo quiero, y esto ya es pasando a otro tema, acá serían las clases del tipo de referencia. ¿Okay? Si yo por ejemplo quiero hacer el uso de una variable de cadena en Java, yo no tengo un tipo de dato primitivo. Si yo quiero hacer uso de un carácter solamente, sí, yo tengo el char c igual a, por ejemplo, h. Ahí yo tengo un tipo de dato primitivo que es para almacenar un carácter. Pero si yo quiero almacenar una cadena de caracteres en Java, yo no tengo un tipo de datos primitivos. Para eso ya solamente existe una clase llamada string, que es un tipo de dato de referencia. Entonces, si yo quiero crear una frase, por ejemplo, hola, o mejor dicho, mensaje, entonces yo tengo que hacer uso del tipo de dato string. Ahí. Entonces, aquí nosotros tenemos un tipo de dato string. Puedes darte cuenta que no nos pinta en el mismo color que la palabra clave reservada del lenguaje, porque él es simplemente una clase. Y si yo le doy un control, yo incluso puedo acceder a él. Ahora no, porque tengo un error que, bueno, tengo que ver en mi eclipse qué error es para poder solucionarlo. Pero puedes darte cuenta que él es una clase, por eso él pide para abrir su referencia. Es más, si vos por ejemplo escribís el nombre de la variable, mensaje, y le das un punto, vas a ver que él tiene varios atributos. Varios métodos. Estos métodos nos ayudan a, por ejemplo, hacer una substring cuando hay espacios que sobran a la izquierda o a la derecha, o para poder, digamos, extraer un determinado texto del medio de la frase, por ejemplo, desde una posición hasta otra posición, o para obtener el valor de la última posición, el valor de la primera posición, convertir en mayúscula, convertir en minúscula, o sea, un sinfín de funcionalidades que se encuentran embutidas dentro de la misma clase, dentro del mismo tipo de datos, lo cual nos ayuda muchísimo y nos acelera muchísimo el desarrollo de cualquier aplicación. Entonces, el tipo de dato string es un tipo de dato especial, del lenguaje, pues digamos que lo vamos a utilizar para realizar diferentes operaciones. Entonces, el tipo de dato string es un tipo de datos de referencia. Aquí lo que yo quiero, ahora todavía no estamos viendo, digamos, funciones que podemos hacer con el string. Lo único que yo quiero que vos sepas y entiendas es que en Java existen dos tipos de datos: los tipos de datos primitivos y los tipos de datos por referencia. Además de eso están los tipos de datos wrappers, que son tipos de datos de referencia que hacen relación a los tipos de datos primitivos. Entonces, por cada tipo de dato primitivo yo tengo un tipo de dato wrapper. Si yo tengo un int, voy a tener un integer wrapper. Si yo tengo un byte, voy a tener un byte wrapper. Si yo tengo un short, voy a tener un short wrapper. Y después están los tipos de datos de referencia, que son prácticamente todas las clases que nosotros creamos en Java son tipos de datos wrapper. Y existe una clase especial que es la clase string, que lo vamos a utilizar muchísimo, que sirve para almacenar cadena de caracteres. ¿Por qué es una clase especial? Porque el Java no tiene un tipo de dato primitivo que sirve para almacenar cadena de caracteres. Entonces, el tipo de dato string no es un wrapper, porque no tiene, digamos, del otro lado un primitivo que le sirve como sustento.
Ahora que me acuerdo, el wrapper en inglés significa envolver o envolvente. Entonces, el wrapper lo que hace es justamente envolver a la clase primitiva en una clase mayor y le proporciona métodos que nos ayudan a agilizar las actividades dentro del desarrollo. ¿Qué más tenemos para aprender hoy? Tenemos el bloque de los comentarios. ¿Ok? Esto también es muy importante y ya con eso estamos terminando. Los comentarios ya lo venimos utilizando desde el día de ayer. ¿Ok? Los comentarios de línea son los comentarios que los puedo hacer utilizando el barra y puedo colocar en cualquier línea de la aplicación. Puede ser en una línea en blanco o puede ser al final de una línea. Puedo colocarla aquí, por ejemplo. Hola, ahí. Entonces este es el comentario de una línea. Puedo colocarla aquí en un espacio en blanco y puedo colocarla también al final de una instrucción que se va a ejecutar dentro del lenguaje. Pero si yo tengo aquí, por ejemplo, un comentario y si todo lo que yo escriba después, todo va a ser comentario. Todo va a ser comentario. O sea, no puede haber ahí más comandos, no puede haber más ahí sentencias, ¿ok? Entonces ese es el comentario de línea. Luego tenemos los comentarios de bloques. Los comentarios de bloques son los comentarios que se utilizan para realizar, digamos, colocar informaciones en las cabeceras de las clases o en las cabeceras de los métodos. Entonces si yo por ejemplo tengo aquí está mi clase, aquí yo estoy definiendo mi clase, entonces aquí yo voy a colocar un comentario de cabecera que va a ser un comentario de bloque y voy a colocarlo así, voy a colocarle barra asterisco y voy a cerrar con barra asterisco y ahí yo puedo colocar lo que quiera. Por ejemplo, explicación de la clase, a ver, wrapper en Java, ahí, explicación de la clase wrapper en Java. Los comentarios en bloque se dice porque yo puedo hacer en más de una línea, ¿ok? Ahí. Y también aquí por ejemplo en el método, los métodos generalmente también se nombran así, ¿ok? Por ejemplo aquí coloco este es el método main, ¿ok? Entonces es un comentario de bloque. Entonces ¿cuándo vas a usar uno y cuándo vas a usar otro? Cuando es cabecera de bloque, cuando es cabecera de clase o de método vas a usar el de bloque. Y cuando es así para comentar una línea, una instrucción, una operación que querés dejar allí por sentado, a qué se refiere o qué operación está ejecutando, vas a escribir allí el comentario de línea. Existe otro tipo de comentario que es el de Javadoc. Javadoc, que no vamos a ver aquí nosotros Javadoc, pero Javadoc es, digamos, una API que, digamos, se le pasa a todos los componentes, a todas las clases que se crean dentro del proyecto y hace un barrido de todas las informaciones, lee, vamos a decir así, todos los comentarios que tiene la clase y crea un documento explicatorio de cómo funciona la clase y qué operación realiza cada método. Entonces, el Javadoc, para realizar los comentarios de Javadoc, basta con adicionarle un asterisco más al inicio del comentario de bloque. Entonces vas a darte cuenta que el color del comentario ahora cambió, ya me dejó en color azul. Entonces ahora yo tengo barra, o sea, barra asterisco asterisco y ahí ya yo puedo utilizar para documentar mi manual, por ejemplo. Yo voy a colocar, por ejemplo, acá una arroba, puedo colocar acá arroba autor, aquí autor y escribo acá Marcos Jara. Si yo quiero colocar, por ejemplo, la fecha que se creó, yo escribo date. Ahí puedo colocar doc root, date. Acá tengo todos los datos que puedo colocar. Acá. La versión, por ejemplo, la versión 1.0. Y así puedo ir documentando todo en mi propio código fuente. Entonces, cuando yo le pase a este código fuente la API del Javadoc, él va a hacer un barrido por esta clase y va a generar el HTML que va a ser el manual, el documento de esta clase. Para que vos tengas un ejemplo y una idea, te muestro algo rapidito aquí en internet. Por ejemplo, a ver, quiero ver por ejemplo el Javadoc de la clase string. Entonces le escribo string, voy a colocar primero Java, Java string, Javadoc, ok. Entonces aquí vas a darte cuenta que viene una definición de la clase string y
empieza con, dice, él tiene todo el nombre de la clase, tiene la clase string, tiene el paquete donde él está definido y tiene la carpeta docs. Entonces vos vas a darte cuenta que aquí, todo esto que está aquí fue hecho con Javadoc. Fíjate que aquí él te muestra una explicación de la clase, ok, te trae una explicación de la clase y además te traen también un resumen de los campos y te trae cuál es su constructor de la clase, cuál es el método de la clase, y para cada método yo tengo un comentario. Y eso, para eso sirve el Javadoc, para crear este tipo de manuales. Pero el Javadoc sirve también para hacer referencias posteriormente desde otras ubicaciones. Fíjate que por ejemplo si yo aquí estoy haciendo mensaje, punto, y aquí aparece cada vez que yo le doy clic sobre, no es que le doy clic, sino que simplemente dejo el puntero encima, ahí, o muevo esto. Fíjate que aquí en la parte derecha, a ver, aquí en la parte derecha aparece un panel en amarillo. Esto que está aquí, ¿de dónde está viniendo esta información? Está viniendo del Javadoc también. Fíjate que si vos por ejemplo accedes al chart y vos observas en esta información que está aquí, te vas a dar cuenta que esta información que está aquí es la misma información que está aquí en el Javadoc que recién estuvimos viendo, que es el chart. A ver, chart aquí. Yo accedo aquí al chart y vas a darte cuenta que es la misma información. Fíjate en esta información y fíjate en esta información. Ahí. Bueno, estoy divagando un poquito, pero en realidad es para hacerte entender. Mi idea es justamente hacerte conocer bien el lenguaje a profundidad. Yo quiero recibir tus comentarios, quiero recibir tus dudas. Me interesa mucho saber si te parece interesante esta forma de enseñar. Vamos a ir desglosando, descubriendo, vamos a ir excavando todo lo que podemos para que vos entiendas a profundidad lo que es el lenguaje Java y para que después esas otras aplicaciones más complejas que vamos a crear, que en realidad si aprendes todo bien esta base, van a ser las aplicaciones más fáciles que que vas a crear, porque en realidad después, cuando vos ya conoces todos estos conceptos básicos, eso digamos que viene todo por añadidura. O sea que es muy fácil crear una aplicación empresarial, una aplicación web, cuando vos ya entendés todos estos pequeños detalles y en la profundidad en la cual yo te estoy mostrando todo lo que es el conocimiento del lenguaje de programación de Java. Así es que cualquier cosa, cualquier duda que tengas, comentame. Ese simplemente fue el objetivo de hoy. Nosotros estaremos realizando más ejercicios en la clase de string, estaremos verificando más los métodos, así es que no te preocupes, vamos a ir avanzando de a poco. Y te vuelvo a recordar que te suscribas al canal. Si podés compartir este video. Eso es todo por hoy y nos vemos en la próxima.